el espiritismo. Entonces voy a proceder a darle lectura a ese extracto que escribe el maestro allí, que me parece muy hermoso y muy acorde a lo que usted está explicando, hermana Raimar. Con su permiso, Adelante, hermano. el maestro escribe así, eh, es un extracto solamente, un párrafo. Ya lo sabéis, las ciencias son puras, las ciencias son perfectas en sí mismas. El que quiera verse amado de ellas, sea valiente, pídalas a su padre y el espiritismo le dará de qué traje ha de vestirse para penetrar en el templo de la diosa, que lo esperará desnuda, sin velo y con los brazos abiertos, entregándose todo su amor, todo su sagrario, y ya para el agraciado no tendrá ningún secreto. La ciencia es mujer, necesita marido. ¿Quién quiere casarse con ella? Hay una sola condición, pedirla a su padre. Sin esta concesión inútil, inútil inútil. El que diga que es científico y no sepa que su amada es hija del espiritismo es un mistificador y un falaz, engaño, fraude y mentira. Pero siendo el espiritismo la sabiduría, por lo cual engendra las ciencias perfectas, al concentrarnos con que muchos, la mayoría de los que viven de las ciencias, odian el padre de las ciencias. Y muchos también, la mayoría de ellos creen ser espiritistas. No, no entienden ni la A de la ciencia y ponen al espiritismo en el mayor ridículo. Es forzoso que haya equívoco en los dos o ignorancia también en los dos de lo que son el espiritismo y la ciencia, es decir, la sabiduría conjunta y completa, el espiritismo y la sabiduría por partes en las ciencias. Es así, veámoslo, dice el maestro. Culmino con decir que realmente, como lo decía la hermana Raimar Betancourt, el hombre sí ha progresado en las ciencias. Ya hoy tenemos todo lo que nos dijo la hermana Raimar. Hay mucha tecnología en la NASA, hay mucha tecnología en la astronomía, hay mucha tecnología en la geología, en la geografía, en las ciencias biológicas, en la historia y en muchas ciencias hay mucha tecnología. Eh, me permito decir y o repetir que de verdad, gracias a la tecnología de los 2000, 2010, 2020, ya tenemos esta tecnología tan hermosa como lo es un teléfono, para que así virtualmente nos podamos ver las caras, podamos llamarnos, podamos escribirnos, podamos tener nuestra cátedra internacional virtual, ¿verdad? Que su fin es llevar a todo el mundo
el conocimiento de la doctrina espírita, que no se puede quedar en 4 paredes, como lo decía en estos días el hermano director Luis Guillermo, y como lo he aprendido en el tiempo, que realmente las ciencias no se pueden quedar allí y la doctrina tampoco se puede quedar allí. Y en esa parte de ese extracto que el maestro escribe allí, está diciendo que el hombre que quiera casarse con una ciencia, por lo menos un médico, voy a hablar de un médico, un ejemplo, si quiere casarse con esta ciencia es bienvenido, dice el maestro, pero tiene que saber que esa ciencia tiene que acompañarla del espiritismo, luz y verdad, porque un médico tiene que saber que tiene que trabajar con el magnetismo, porque debe dar magnetismo positivo, energías, fluidos a sus pacientes y ser descubridor de enfermedades, curar enfermedades a través del magnetismo cuando no sean expiaciones, porque ya cuando es una expiación, ya es una enfermedad en ley. Entonces, en este ejemplo del doctor, si se quiere casar con la ciencia, pero no es espiritista, es un pseudocientífico. Y así todos aquellos. Pero sí tenemos que la ciencia ha avanzado, que los hermanos espíritus de luz le han intuido a muchos científicos, a muchos geólogos, a muchos paleontólogos, a muchos astrónomos, le han intuido realmente muchas ideas que vienen y proceden del espiritismo directamente de nuestro padre Elohim. Y gracias a ella hemos tenido grandes descubrimientos, como lo es también en la naturaleza. Eso era mi aporte, hermana Raimar. Buenas noches. Excelente, hermana Nancy, excelente. Mira, interesante lo que nos dice el maestro, ¿no? La ciencia es mujer. ¿Quién se quiere casar con ella? Y es que definitivamente, para el hombre que verdaderamente estudia la ciencia, tiene que estar dentro de la ciencia con su espíritu, ¿sí? Lo que quiere decir que estará la ciencia en el hombre y todo lo verá, y lo verá bajo su razón y su conciencia, ¿sí? Que es una gran diferencia aquel hermano, como lo indica nuestra hermana Nancy, lo habíamos indicado, pseudocientífico materialista, que no le da cabida al espíritu, ¿sí? Y nos dice y nos sigue diciendo el maestro, hey, las ciencias son ricas, siempre han de ser ricas, solo que está allí y el hombre lo tiene que descubrir. Y como bien sabemos que las ciencias son hijas del espiritismo, entonces a nosotros nos toca en ciencia, es ciencia y conciencia hacer esos descubrimientos, ¿sí? Y agarrar y casarse con esa mujer que nos espera, desnuda, abierta, como un libro para ser leída, para ser desarrollada. Pero, como bien sabemos, tiene que ser bajo ese progreso, bajo ese hombre que tiene espíritu y que no está materializado, ¿sí? No, hay hoy hermanos que no están tan materializados. Por ejemplo, el mismo Nikola Tesla nos dio una demostración de la misma, ¿sí? Son hermanos que vienen, obviamente, son hermanos que son maestros de luz y que definitivamente nos vienen a traer esa ciencia, nos vienen a desarrollar esa ciencia en progreso y que nos deja a nosotros entonces plasmado el desarrollo de la misma en nuestro mundo tierra. Adelante, hermano Eduardo. No, hermana, para hacer un comentario cortico. Antes de Sí. todos estos descubrimientos vinieron espíritus visionarios, como el hermano Julio Berni, que él hasta a través de sus facultades vio el mundo tierra
y escribió libros diciendo las cosas que en un futuro iban a suceder y ya sucedieron con todos los cuentos y aventuras que escribió, ¿no? Fue un visionario. Y a través de tiempo, estos hermanos que vinieron a traer toda esta información, todos estos descubrimientos, que nadie inventa nada, que ya está todo en el éter. Ellos nomás, los maestros o hermanos que vengan a traer esa información, pues a través de sus facultades medionímicas, recopilan esa información y se la dan a la humanidad. Como hermana, usted está dando el ejemplo de Nicolás Tesla. Nicolás Tesla es un espíritu que a él le entrevistaron y le decían que cómo le llegaba esa información, y él nomás decía que él se acostaba y dormía y apenas se despertaba, él tenía un cuaderno al lado y anotaba todo lo que él veía. Entonces, a través de las facultades medianímicas, pues él aportó toda esta información que estamos disfrutando actualmente, ¿no? Por una de las más importantes es la electricidad que tenemos en este momento, la electricidad alterna, ¿no? Que en ese tiempo había otra electricidad que se llama electricidad directa o continua, que fue por Tomás Alva Edison. Y a pesar de que este hermano Tomás Alva Edison también trajo mucha información, él era muy envidioso y le hizo contrapeso a Nikola Tesla para que no pudiera sacar sus descubrimientos a la luz pública, ¿no? Como este hermano sí tenía dinero, pero Nicolás no lo tenía, pues siempre sufrió por esa situación. Y la información que traía estaba pienso yo, ¿no? Que mucha información que trajo el hermano estaba adelantada a su tiempo, porque él traía para la humanidad la electricidad a través de antenas, no de cables. Y por eso en este momento utilizamos todavía los cables, que no debería ser así, porque el hermano trajo esa información. Lamentablemente le hicieron la guerra y no lo dejaron progresar con su descubrimiento. Pero de todas formas sabemos que llegará un momento en que todo esto otra vez renazca y tengamos ese tipo de electricidad. Y muchas cosas que disfrutamos que este hermano trajo, como muchísimos inventos, dejó como 705 de patentes que disfrutamos ahora todavía, como el control remoto y muchas otras cosas. Y en ese tiempo también estaban muchos hermanos maestros. Hay una fotografía de 1927 donde estaban todos los hermanos que en ese momento estaban reunidos y que han dejado su granito de arena a través del conocimiento. Y lamentablemente solamente había una mujer en esa fotografía, que es Marie Curie, que siempre la tuvieron marginada esta hermana por el hecho de ser mujer. Tuvo una historia muy dura para poder llegar a donde ella llegó. Le tuvo que estudiar y vestido de hombre en la universidad para poder cursar sus estudios. Pero como su conocimiento y su progreso es grande, pues tuvieron que admitirlo. Y así es la ley. La ley se cumple al centímetro, al gramo y al segundo. La tecnología que disfrutamos, muchos de estos hermanos sacrificaron su existencia, como ella misma, Marie Curie. Marie Curie desencarnó por la contaminación radioactiva. Y bueno, pero de todas maneras ella entregó su información a la humanidad. Muchos otros hermanos que están incógnitos, que no conocemos, pero que nos han dejado ese progreso. Ya han hablado del celular y todo eso, pero hay un hermano, yo lo admiro a él, se llama Nakamura, japonés. Él dejó una tecnología que la estamos disfrutando, no sabemos, tenemos el celular y vemos los colores, pero a él se debe que estemos viendo el celular con colores, y muchos equipos de tecnología la utilizan, que es un simple LED azul. Duraron 40 años investigando para que este hermano llegara a sacar esa tecnología que hoy disfrutamos
y que la tomamos como normal, es un bombillito, decimos, ¿no? Pero el sacrificio tan grande, el tiempo que gastó ese hermano investigando para lograr ese bombillito que cabe en la punta de una uña. Y ya en un celular, pues son micro LEDs. Entonces, hermana, la tecnología ha avanzado mucho. Desafortunadamente, en la parte espiritual estamos un poco quedados. La tecnología se ha adelantado muchísimo, pero en la parte moral y espiritual estamos un poco quedados. Por eso vemos tantas guerras, tanta violencia que ya no debía existir en el mundo tierra. El mundo tierra debía tener un progreso desde el siglo XVII. 17, imagínense, 3 y 4 siglos casi que tenemos de atraso. Y el mundo Marte que salió igual que el mundo Tierra y nos llevan ya 4 siglos de adelanto. Entonces estamos quedados y todo por culpa de las religiones y las supremacías que aún dirigen este mundo, desafortunadamente. Pero bueno, la ley se cumplirá al centímetro, al gramo y al segundo y en su tiempo pues todo estas terribles situaciones en que se vive se terminarán. Bueno, hasta ahí, gracias hermana, muy amable. Gracias, hermano Eduardo. Nada, entonces ahí estuviste hablando sobre el centímetro, que es el CGS, ¿no? La base infinita algebraica que nos dejó el hermano Moisés como base de la geometría, parte también de las ciencias matemáticas, hablando de las ciencias. Hermano Manuel, ¿tienes Bueno, la mano eh, levantada por allí, no? hay algo, hay algo que nosotros no se puede analizar, ¿eh? El capítulo anterior que estudiábamos de los primeros chispazos de ciencia, del hombre, hasta lo que hoy implica, por ejemplo, hoy le pedí al hermano que pasara una publicación al canal de la escuela sobre lo que era esos descubrimientos que ha hecho el hombre desde, desde siempre, digámoslo así, y hoy llegar más al punto más íntimo, más pequeño de lo que es ya el átomo, más allá del átomo, cosas que no se ven de lo pequeño. Por ejemplo, tenemos las partículas, lo que llaman hoy en día partículas fundamentales. ¿Cómo ha hecho el hombre para llegar hasta allá? El cuarzo, otros, en fin, veamos que se va acercando a esa parte de lo que es el conocimiento o el saber de dónde eh, radica la vida. ¿Sí? Y a la parte, por otra parte, a lo que implica el, el éter, el conocimiento del éter, que es lo que le va a dar al hombre ese saber de lo que es las dos, lo que está el creador y la materia, o sea, el creador y éter. ¿Y qué es lo que falta ya para el hombre llegar allá? Nuestro grado de progreso ya estamos cerca. El mismo señala que poco a poco vamos a ir llegando a todas esas cosas. Y no tendrá la ciencia, no tendrá más opciones. Entonces vemos que en las ciencias se han ido avanzando a pesar de toda la atracción por las religiones, sobre todo las religiones que han hecho mella, como va saliendo todo, va abriéndose todas las mismas ciencias, como decía el artículo que publicó la hermana Nancy, la misma ciencia va abriendo espacio. ¿Cómo lo vas a ver? Bueno, dando muestras, así como vimos en el capítulo anterior el estudio anterior, va dando muestras, va empujando al hombre
a que descubra. Ella está desnuda por eso. ¿Por qué desnuda? Porque se nos muestra, se nos muestra en su desnudez y no tenemos más que estudiarla. Y eso es lo que nosotros tenemos hoy en día. Nuestro grado de progreso es hasta donde nosotros lo hemos llevado. Lo que se nos ha mostrado a nosotros, ese grado que la ciencia nos ha dado. Entonces, seguiremos dándole con toda la oposición que tenemos, las trabas que tenemos, con todo eso seguiremos en ese progreso infinito. Siempre, siempre, siempre. Bueno, Chay. Así es. Entonces sabemos, hermanos, que como las ciencias son hijas del espiritismo, que le toca al hombre como esa mujer desnuda, explorarla, comprenderla, estudiarla y razonarla. Lo último, que es el razonamiento, lo da el espíritu. Y el espíritu, cuando usted es un hermano que ya se reconoce como un ser trino, entonces usted, ante la ciencia del espiritismo, es un ser que tiene mucho más sabiduría que aquel hermano que no reconoce aún su Trinidad, ¿verdad? Por ser de alguna manera dualista y que llega a los términos de tener mucho desarrollo en los temas de avances dentro de la misma ciencia, pero que queda como forzado, ¿verdad? A no completarse porque no le da cabida al espíritu, ¿sí? Entonces, cuando esa sabiduría no es conjunta y no es completa con el espiritismo, queda como aquella, como que esa misma mujer que usted agarró y que se quiso casar, vino y de repente la dejó, ¿sí? Quedó divorciado de la ciencia. ¿Por qué? De la verdadera ciencia. ¿Por qué? Porque usted no le dio cabida al espiritismo. Entonces, eso es lo que pasa cuando nosotros hablamos de materialistas, de espiritualistas, de hermanos que son sabios, pero que su sabiduría no termina a ser completa precisamente porque no hay la condición de poder ellos mismos reconocerse como espíritu y mucho menos darle la cabida al espiritismo luz y verdad. Entonces, ahí es donde nosotros como humanidad tenemos falla. Más no dejamos de estar nunca en progreso porque sabemos que el gobierno del espiritismo y todo lo que nos rige en ley, siempre, siempre la ley es hacia el progreso, siempre más allá. Entonces, las ciencias, el gobierno, el espiritismo, todo lo que nos rige, siempre, siempre va a sacar el mayor bien de lo que nosotros pudiéramos estar quizás realizando mal o que nosotros venimos y definitivamente no lo tenemos súper claro por el tema de reconocimiento del espíritu, ¿no? Que sigue siendo manchado por las mismas religiones. Sabiendo que, por ejemplo, las religiones, las ciencias como tal o lo científico no le da cabida a las religiones por ser dogmático, ¿sí? Entonces, cuando hablamos nosotros del espiritismo, el hermano o la hermana científica confunde el espiritismo con el espiritualismo, que vienen estos dos, el espiritualismo viene casado con las religiones. Entonces, como esos dos se repelen, es allí donde también hay ese choque eléctrico, ¿no? Que se da ese chispazo, precisamente. Bueno, hermanos, entonces ya hablamos de las ciencias, de lo que se estaba prácticamente celebrando el día de hoy en la Pascua Grande. Quiero darle cabida a la Reina del Amor, a la Madre María.
Yo sé que hemos estudiado en algunas ocasiones o en muchas ocasiones eh, a María, ¿no? María de Nazaret. Pero a mí me ha gustado mucho profundizar. A veces uno dice, bueno, ¿y por qué nos vemos como obligados a reconocer la existencia de los maestros o a estudiarla? A estudiar la existencia de los maestros, porque nos vemos con ese auge de investigar qué y quiénes fueron, si a nosotros nos interesan sus obras, porque por convicción sabemos que la hermana eh, ha venido trabajando siglos tras siglos, que ha venido sacrificándose dentro del mundo tierra, pero para nosotros, como nosotros debemos comprender, para ello, para comprender, debemos estudiar. Y para estudiar debemos profundizar en la investigación. Y nosotros queremos reconocer, más allá de tener una curiosidad de quién fue María en otras existencias, nosotros queremos reconocer cuál ha sido su labor, ¿sí? Y ampliar nuestra mirada, tener una mirada más alta hacia nuestra hermana, ¿sí? Hacia ese espíritu que por nobleza y sabiduría ha traído el amor. Por eso se le llama la reina del amor. Entonces yo no podía pasar desapercibido esta época precisamente, ¿no? Porque es alusivo a, a la hermana María, sí, y es alusivo también a Joaquín el viejo pastor, que en esa existencia, pues su padre, sí, abuelo de Jesús, y nada, entonces vamos a darle cabida a nuestra hermana. Traigo varias encarnaciones de la hermana. Vamos a ir viendo detallitos. Y bueno, si me falta una encarnación y ustedes saben que y tienen la convicción de que esa fue, pues genial. De repente hasta me pude haber equivocado en términos de que no era esa, pero se hizo una buena investigación por allí, bastante profunda. Así que voy a colocar aquí, no sin antes les sigo dando la bienvenida a nuestros hermanos. Liliana Guanche, bienvenida, nuestra hermana, Una pregunta. eh, sí, adelante, nuestro hermano Luis Guillermo, bienvenido, y nuestra hermana, no sé quién es nuestro hermano iPhone, pero bienvenido. Adelante, hermano. Hermana, ¿se conoce alguna encarnación que haya venido como hombre? La No, Madre María. no, hermana, siempre ha venido como mujer. Siempre encarnó en el mundo tierra, ha encarnado como mujer. Vamos a ver si logro colocar acá. Bueno, hermanos, vamos a colocar esta, a ver si logramos ver esta presentación. La hermana María, la última existencia, bueno, que le conocimos así con gran connotación, es como María de Nazaret. Si estoy haciendo unos ajustes aquí, hermanos, denme un segundito. Yo creo que sí. A ver si logramos ver allí completa. Ok, hermano Evangelina.
Bueno, empezamos con la vida de María, ¿verdad? Las vidas y las encarnaciones de María de Nazaret. Es interesante, hermanos, porque esta hermana, como bien estaba indicando nuestra hermana en su pregunta, que si siempre ha sido mujer, y la respuesta es sí, por lo menos en nuestro mundo tierra. Nos dice la historia de la humanidad, ¿no? Que la hermana ha sido una figura bien importante. Ha sido aquel espíritu lleno de amor, de sabiduría, que ha encarnado una y otra vez, guiando y acompañando a la humanidad hacia un camino de luz. En cada encarnación, este espíritu ha tomado diferentes formas y nombres. Formas, estamos hablando de diferentes cuerpos, por supuesto, nombres, ¿sí? En diferentes países, pero siempre ha mantenido como buen espíritu, y como sabemos como espíritu que existe solo un espíritu, ¿no? Nosotros somos un solo espíritu, y ese espíritu, a medida que usted va avanzando, va progresando, ¿qué va haciendo? Va llenándose de sabiduría, va llenándose de amor. Lo mismo ha sucedido con la Madre María, ¿sí? Y su amor por la creación y la misión de guiar a la humanidad hacia la verdad ha sido su mayor rol, ¿sí? Entonces, para nosotros poder ingresar hacia la Madre María y sus encarnaciones, vamos a ver una de las primeras, que es precisamente cuando es Eva, ¿sí? Y Eva viene y se presentan. Denme un segundito, hermano, que yo veo que la presentación no se ve completa con ustedes. De un momento. Eso es porque quiero que ustedes vayan también leyendo. Hay algo importante, hermanos, de cuando María nace como Eva, ¿verdad? Que sabemos, eh, ya vamos a dar datos bastante importantes de esta encarnación. Lo estoy colocando más pequeño para que puedan verlo. Okay. Así. Ok. En esta existencia, que es la primera que nosotros conocemos, que encarna como Eva, se habla de que es una mujer blanca, ¿sí? Que la misma irradia bondad, hermosura, y viene a través de la raza adámica, ¿no? O sea, en ese momento. Ahora ya, ubiquémonos un poquito en el momento. En ese espacio estaba la religión fúlica, sí, estaban las dos castas en el mundo tierra, que era la supremático de los sacerdotes y guerreros, ¿sí? Eran dos grupos. Vamos a ubicarnos en esa época, hermanos. Está la raza de los hermanos supremáticos, que son los que son llevados por los sacerdotes,
y está aquel grupo de los hermanos que eran los guerreros en esa época. ¿De acuerdo? Entonces, en estas dos razas, en estos dos grupos, Adán nace de la parte de los sacerdotes, ¿sí? Y nace un niño hermosísimo, que todos ellos se quedaron abismados. Del otro lado, del área del grupo de los guerreros, nace Eva, ¿verdad? También una niña hermosa, ¿sí? Blanca, bonita, hermosísima. Que los dos grupos se preguntaban de dónde salieron estos seres tan hermosos, porque ellos se miraban y decían, bueno, pero es que de nosotros de dónde, porque la fracción de los hermanos guerreros en esa época era muy burda, ¿no? Igual con los sacerdotes. Entonces, ¿qué sucede? Que en esa época, mis hermanos, se crea entonces la raza adámica. ¿Por qué? Porque resulta que esta hermana y el hermano Adán se unen en pareja. Pero para unirse en pareja hubo también que hacer ciertas situaciones, como cuáles. Vamos a ver qué hermano por allí tiene el micrófono abierto. A nuestro hermano Daniel, que creo que acaba de ingresar. Bienvenido a nuestro hermano Daniel. ¿Qué pasa? En este tiempo, los niños, ¿sí? Sobre todo las niñas o las mujeres, eran menos, o sea, no tenían el valor, eran menos que los mismos irracionales, que los animales. Una mujer en esa época. ¿Y qué pasa? O sea, las niñas, las bebés niñas eran comida para los primitivos en muchas ocasiones. Y para la casta sacerdotal eran mujeres que iban a ser prácticamente esclavas sexuales. Ahora bien, ¿cómo es que Adán logra unirse con Eva? Resulta que Adán es el hijo de el sacerdote mayor de esa época, ¿sí? Este sacerdote se desencarna, ¿sí? Y es donde Adán aprovecha y dice, y les pide como que la mano de Eva a los primitivos, y los primitivos así como que no, porque tú te la vas a comer. ¿Sí? ¿Qué hacía la parte sacerdotal? Tenían relaciones sexuales con las hermanas y luego las mataban o se las mandaban a los animales o se las devoraban. Entonces, Adán dijo, no, yo no me voy a comer a Eva. O sea, yo no voy a hacer tal cosa. Acá se termina eso. Entonces, se llevó el ritual del casamiento y ¿qué sucedió? Que justamente ahí siempre se pedía la sangre de la chica, del quien se casaba. En ese momento, Adán lo que hizo fue agarrar un cordero y lo mató y sacó la sangre y le dio sangre a los primitivos y a los que del otro lado de las personas de los sacerdotes que también eran sanguinarios, y de allí es que logra realmente Adán culminar con la etapa de que la mujer fuera desencarnada. Ahora, como bien sabemos de la vida de Eva, ¿verdad? Ella nace en el siglo 0, es el tercer día de la creación, ¿sí?
Su nacimiento es en la ciudad de Hyderabad, en la India, en el continente asiático. Y con la unión que tiene con Adán, nace Set, ¿sí? El legislador. En esta época, como bien les digo, estaba la religión fúlica y nace la religión Veda. ¿Qué sucede? Cuando nace la religión Veda, hay allí la situación de que hay una reformación. Se los voy a colocar acá. Les bajo un poquito para que puedan leer. Hay una reformación, hermanos. Y en esa reformación participa Set, ¿verdad? ¿Por qué? Porque prácticamente la unión de ellos hace que Set nazca y escriba la primera ley donde se prohíbe los sacrificios humanos, ¿sí? Entonces, se modificaron los cultos y se eliminó los sacrificios de las doncellas, ¿sí? Que era lo que practicaban las dos castas. Y es eso, entre la concupiscencia y las matanzas continuas, era lo que mantenía en guerra esos dos grupos. Y Adán y Eva, en este caso, que es la primera encarnación que conocemos de María, realiza tal hazaña, ¿sí? Entonces, una de las particularidades que vemos aquí, hermanos, es que, bueno, nace como mujer, nace hermosísima para la época, no es sacrificada, es madre, ¿sí? Y le da la encarnación a un espíritu adelantado para dar progreso a la humanidad. Primera encarnación, Eva, de la Madre María. Esto es interesante, hermanos. En esa misma, es importante por allí, más adelante quizás les voy a dejar un escrito de lo que significa el nombre Eva y Adán y de dónde salieron esos nombres, que son detallitos que nosotros deberíamos manejar. Y también el hecho de que en esa época, pues, se deriva a la humanidad en el tercer día, se deriva un gran cambio, ¿sí? Porque están llegando espíritus de mucho, mucho progreso, ¿verdad? Y no es de casualidad, hermanos, que lleguen los espíritus de progreso en cada época de nuestros siglos en la tierra. Seguimos con María. Dentro de esto, pues viene la segunda encarnación, que es la hermosa Ceres, ¿sí? Que la llaman la diosa de la agricultura. Bueno, ¿qué pasa? Que nace en la península ibérica en España. Es su segunda encarnación, ¿sí? Así es conocido, hermanos, como la diosa de la agricultura. Ahora, ¿por qué? Porque una de las hazañas que realiza la hermana es que enseñó a la humanidad el cultivo de los campos, enseñó a la humanidad a moler el trigo y convertirlo en harina. Y ahí es donde se empieza a ver el alimento aquel fundamental para nosotros, que es el pan. Imagínense esa hazaña y esa gran labor que realiza María siendo Ceres, ¿sí? En ese mismo siglo, que sigue siendo el tercer día de la creación, ella procrea a un hijo. Entonces volvemos a tener la misma situación, una mujer hermosísima, llena de sabiduría, amorosa,
viene a dar adelantos, en este caso, sobre la agricultura y también es madre, ¿verdad? ¿Qué hijo procrea aquí? A Juno, ¿verdad? Juno era Jun originalmente y cambió a Juno por la mitología religiosa. En este caso, la gente en esta época era más indómita porque estaban los indígenas, prevalecía fuertemente de vascos, una familia que era organizada, pero que no deja de pasar desapercibidas las leyes de Set y que llegaron todas estas a Europa. La gente en esta época del tercer día, cuando nace Ceres, son hermanos que están dispuestos al progreso material. ¿Y por qué? Porque en ese tiempo se percibe menos la religión. Recordando entonces que se formó los Vedas, ¿sí? Y entonces quedó la parte sacerdotal que estaba en el segundo día de la creación, quedó como opacado en ese tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces empezó la sed de tener mayor progreso. Entonces, como bien decimos aquí, pues, ¿qué hace? Enseñó a elaborar los campos, a generar la harina y de allí nos trae el progreso la hermana siendo Ceres en Europa Occidental, en el meridional. Y es la primera, se genera también una primera ley Yuna en España. Esto es algo trascendental porque seguimos viendo que la hermana sigue encarnando como mujer para darle fuerza a este espíritu. Sigue siendo una mujer muy llamativa, hermosa físicamente, viene con un gran progreso, ¿sí? Y en este caso se afinca muchísimo en la parte material, ¿sí? Para la prosperidad de la tierra. Entonces, recordando que una de las leyes que deja Set es que ya no debería haber sacrificios, ¿sí? Entonces, hay que darle apertura a la humanidad para poder alimentarse a través del trigo, a través de de los vegetales, de las frutas, etcétera. Y es donde empieza ese tipo de evolución, hermanos, para el desarrollo humano. En ese tiempo también se habla de que la sociedad pues está en búsqueda de tener una armonía y de tener paz. Estamos entonces culminando con la segunda encarnación para entrar a la tercera. Y aquí la hermana se hace llamar Noema, tercera encarnación. Y además Noema es conocida como la madre del pacto, ¿sí? Noema nació en Siria. Allí su esposo fue, ella y su esposo Noé renovaron un juramento al Padre prometiendo salvar a la humanidad. Aquí fue donde se generó lo del tema del arca de Noé, ¿sí? La construcción del arca de Noé simboliza y simbolizó la creación del hombre, un espacio donde se reunían todos los instintos de la humanidad. O sea, es un símbolo, no es como las religiones nos han pintado el tema del arca de Noé, ¿sí? Que lo toman de manera literal, ¿sí? Siempre recordando que para la época los hermanos misioneros siempre hablaron con fábulas, ¿sí? Como para que nosotros fuéramos comprendiendo de a poquito la situación, pero hoy día ya teniendo el nivel de conciencia y el nivel de sabiduría, comprendemos que efectivamente representan los instintos de la humanidad. Más, hay algo muy interesante del Arca de Noé. Y el Arca de Noé también representó en esa humanidad, como estamos en el tercer día, hermanos, representó en la humanidad el tema de los espíritus que venían encarnando para obrar la parte
de las religiones fuertemente porque tenían una gran fuerza, estos espíritus también representan esa arca de Noé, porque justamente como que agarraron en esa época por ley, por justicia, a través del gobierno del espiritismo, agarraron a todos estos hermanos y los apartaron un momento, un tiempo, para que la humanidad, o sea, apartaron quiere decir que no estuvieron encarnando tan rápidamente, y para que los hermanos, los 29 misioneros, puedan reunificarse, puedan comunicarse y hacer una regeneración en la humanidad, ¿sí? Eso sucedió a nivel espiritual, ese tipo de situaciones. Entonces, como que dejaron estos hermanos, hay un espacio, vamos, que los misioneros tienen que realizar todo en el mundo tierra para crear esa regeneración y dejar los legados del legislador, contribuir a la sociedad, que sea una sociedad más justa, que sea armónica, que se empiece a hablar sobre la hermandad. Entonces, ese hecho sucedió, hermanos, a nivel espiritual. Hay un hermano que es como la cabecilla, que sigue siendo el padre o sea, fue el padre de Adán. Ese hermano es un espíritu que siempre ha sido cabecilla de las religiones y ha sido un espíritu negro de hollín, sabio en el mal, que sabe aplicar magnetismo, que sabe aplicar un montón de situaciones y que siempre ha estado del lado opuesto de los espíritus de luz, ¿sí? Entonces, ese es para que veamos cómo es que también el espíritu, tras encarnaciones, hace un plan de vida, y ese plan de vida es como llevar un seguimiento de las últimas vidas anteriores hasta que usted, si usted es religioso, fue un espíritu muy religioso, que estuvo sumido siendo hasta poderoso dentro de las religiones y le gusta, ¿verdad? Usted va a encarnar y va a encarnar y va a volver a profesar dentro de las religiones hasta que usted salga de ese oscurismo, ¿sí? Pero como a usted le gusta, porque a usted le gusta el poder y sabemos todo lo que hay detrás de las religiones y de los papas y de los sacerdotes y todo esto, que más allá de ser hermanos morales y éticos, son parasitistas, que viven de una sociedad, que viven de una comunidad, de un pueblo, de un hermano, de una hermana. Tenemos la cuarta encarnación de María. Como Hermana, vemos, ya 4. Adelante. hermana, los hijos que tuvo fueron 3, Jafet, Can y Sen. Y Ajá. de ellos encarnaron los 29 misioneros, que esa fue una de las encarnaciones cuando Noé y Noema, que estuvieron todos los 29 misioneros. Sí, tiene razón, hermano. Tiene razón. Fue Sencan y Yacet. Correcto. Y a través de ellos se empezó también la renovación de la regeneración de la humanidad. Sí, que fue prácticamente lo que ellos juramentaron ante el Padre, ¿no? Totalmente. Gracias, hermano. En la cuarta encarnación viene como Sara, ¿sí? Acá ya nos encontramos en el cuarto día de la creación. Sitio de nacimiento, Siria, en Canaán, Egipto. Este caso es Egipto. Contrae matrimonio, nupcias con Abraham, que nació de Ur, de Caldeos, y su padre fue Taré, descendiente de Noé, a través de Sem. Si ustedes se ponen a ver, entonces también tiene cirugía, una encarnación con la otra, ¿sí? Vienen como en cadenas. Y procrean acá el hijo, o hace que Sara, ya estando vieja, concibe a Isaac, ¿sí? Concibe a Isaac.
que el mismo Isaac es el mismo espíritu de Jesús. Tengo entendido. En esta época estaba la religión Veda o Vedanta, ¿sí? Todavía en auge. Abraham sostenía que el hombre solo puede poseer lo que sudaba con su frente y además declaraba que solo un Dios había que honrar y adorar y lo llamaba Jehová. Y estaban en la ley de establecer el orden de crecer y multiplicaos en esa época. El cuarto día estaba Sara, entonces en unión con Abraham y dan vida a Isaac, ¿sí? Contundente, pues se sostiene que ahí sí que lo que produces es lo que consumes, ¿sí? Y que solo existe un solo Dios, quiere decir que había por allí N cantidad de dioses y se establece el orden de crecer y multiplicaos, hermanos. En la quinta, vamos para la quinta encarnación. Entonces vamos, vamos avanzando, cómo es que María, a través de cada una de esas encarnaciones, va realizando obras para el progreso de la humanidad y en cada una de las encarnaciones sigue adoptando la figura de ser madre. ¿Sí? Eso es interesante. Entonces, por eso es que vemos que nos dicen que la Madre María, como bien el primer nombre, madre de la humanidad, porque en las encarnaciones ha sido, en sus encarnaciones ha sido madre. Bueno, Rebeca, tenemos aquí a Rebeca, ¿no? La quinta encarnación nace en Israel en el cuarto día de la creación. Acá se casa con Isaac, procrea a Esaú y Jacob, que son gemelos, y a Rebeca, perdón, que son gemelos, y Rebeca, perdón, sabe que ambos, estos dos espíritus, era, o por lo menos Jacob era primogénito. Dentro de ello viene el pueblo de Israel, ¿verdad? Descendiente de Jacob, fue esclavizado por más de 400 años. En esa descendencia fue que se conocieron las 12 tribus, ¿verdad? A través de las 12 tribus del pueblo de Israel, cuyas tribus fueron los 10 hijos de Jacob, más Maroses y Efraín, hijos de José, para hacer un total de 12. Esos 12 hermanos pueblan el mundo y entonces empieza a obrarse el crecer y multiplicados. Es allí donde también Jacob va donde su tío Labán y se enamora de su hija Raquel. Y al casarse le dan primero a la hija mayor en engaño, llamada Lea, con quien tiene a Simeón, Rubén, Levi, Judá, Isaac, Zabalún, Dina y Dan. Y luego con Raquel a José, Nectalí, a Gad, Aser y Benjamín. Los dos hijos mayores de Lea no eran misioneros y vendieron a su hermano José. Esas son informaciones que se han ido recabando a través de cada una de las, ahí sí que de los estudios profundos que se han ido revelando dentro de la obra de Joaquín Trincao, ¿sí? Y un poquito más allá, dentro de algunas comunicaciones, etcétera. Entonces, todo esto, hermanos, hace ver que en esa época del cuarto día del crecer y multiplicado
se genera entonces, o se genera una luminización dentro del mundo tierra para que se logre asentar realmente la generación de progreso o de mayor progreso dentro de la humanidad. Hermana, Ahí, ajá, adelante. perdón, un puntico, ¿no? La Madre María cuando fue Sara desencarnó y su espíritu inmediatamente fue con su prima, no me acuerdo ahorita el nombre, y tomó cuerpo ahí en una de sus primas y se casó con Isaac. O sea, Ajá. encarnó inmediatamente para ser esposa De de su su, hijo en su de vida su hijo. anterior. Sí. Ujú, Y de ahí exactamente. pues nació Jacob y Esaú, que era el espíritu más atrasado que había en ese momento en el mundo tierra. Ese era el datico, gracias, hermano. Ujú. No, gracias, hermano, a ti por puntualizar. Así es, así es. Y mira qué interesante, ¿no? Porque el hecho de que un espíritu logre desencarnar y encarnar tan rápidamente nos da a nosotros una respuesta bastante interesante, que es que a veces a nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cuánto tiempo tarda un espíritu en encarnar y desencarnar? Yo siempre digo que eso tiene que ver con, primero, el progreso y la misión que trae el espíritu. La Madre María lo logra hacer, obviamente, estamos hablando de progreso y misión que trae el espíritu, ¿sí? Entonces, hablar de enfatizar una fecha exacta, un tiempo exacto para que el espíritu, después de desencarnar, vuelva a encarnar, encajarlo en una fecha, no es lo ideal, porque como les digo, tiene que ver muchísimo la parte de el progreso que llevas como espíritu y segundo, la misión que tienes, ¿sí? Si te es permitido encarnar rápidamente porque es necesario o definitivamente no. Hay muchos espíritus que duran muchísimo tiempo sin encarnar, que hay que decirle, mire, ya le toca encarnar porque viene en ley, ¿no? Pero así es donde damos respuesta pues a esas preguntas que a veces nosotros traemos. La sexta encarnación, Sarabasti, se le llama la estratega sabia de China, ¿no? Que nace específicamente, pues obviamente en China, su hijo es Brahma, que fue el legislador, ¿sí? Ahí se creó la ley que promovida, o que se promueve la armonía y la sabiduría, la ley Brahma. Sarabasti, pues fue realmente, y se le conoce como una gran oradora, ¿sí? Por su elocuencia y sabiduría era capaz de confundir a los sabios, ¿sí? Y hoy es reconocida en China como una diosa. Además, la ley de Brahma es conocida como el confucianismo, se basa en la tolerancia, en la bondad, el amor, el respeto al hermano, a los hermanos mayores. Entonces, aquí, como vemos, se asienta un poco más el tema de poder reconocernos ya como hermanos, ¿sí? De poder legislar el fenómeno, o mejor dicho, transmutar ese tema del amor hacia y el respeto hacia tu hermano, ¿sí? Y entonces ella lo trae hacia la China y se genera esa gran transformación en ese inmenso territorio, ¿sí? Y que aparte de eso, pues en esa época reconocemos también que es necesario nombrarlo, estaban los más supremáticos caídos de Neptuno, ¿sí? Y en esa época había una gran riqueza en aquel suelo donde, pues, aparte de que como esos supremáticos de Neptuno fueron a saciar instinto, les fue idóneo el ambiente para utilizarlo como medio de corrección ante las leyes de el Padre Creador, ¿sí? Entonces, por eso es que vemos también una China muy adelantada,
Adelante. Hermana, disculpe, tengo una duda. ¿Mm? Sarabasti, en lo que yo he investigado, nació fue en la India, no en China, No en China. A no en mí China. me salió que sí. Confucio, que fue Calla, en China sí fue madre de Confucio, pero Sarabasti fue en la India. Ok, hermano. Gracias por puntualizar, porque son cositas que hay que ir investigando e ir modificándolas. Muchas gracias. Después de allí, hermanos, pasamos a la séptima encarnación, que en esta séptima encarnación es Jacabel, ¿no? Yo reitero que todas las encarnaciones que traigo a la palestra son investigaciones que se realizaron, como les digo, puede haber una encarnación que no sea, o puede ser que le falten esas cositas, esos detallitos. Es genial que lo digan porque sí hay una retroalimentación allí. Entonces, ¿qué sucede con Jacabel? Siendo acá, sigue siendo pues una mujer hermosísima, ¿sí? Estamos acá ya en el quinto día de la creación. Se dice que el sitio de nacimiento fue en Arabia, en la península del Sinaí. Contrae nupcias con Amirán, hijos que procrean es Miriam, Moisés y Aarón, ¿sí? 3 hijos. Dentro de esa época, sabemos el famoso decreto del faraón Ramsés II de matar al nacer a todos los niños varones que nacieran de los israelitas, pues los sacerdotes del faraón predijeron que iban a ser un varón que era el espíritu legislador y juez sec, ¿no? Pero ese espíritu varón era el rey de los judíos o de los israelitas en este caso. Por eso estaba y colocaron esa ley de matar a todos los niños que nacieran en esa época, para evitar que naciera, obviamente. Moisés, pues, presentó la ley escrita, los 10 mandamientos, ya todo, bueno, hay que encargarse de estudiar qué pasó ahí, ¿no? Ya muchos lo saben. Entonces, nace Moisés, se logró salvar, etcétera, etcétera. Y Moisés presentó la ley escrita de los 10 mandamientos para que todos en esa época supiéramos la ley con la misma palabra y de ahí naciera la verdadera unidad de la fe. Moisés prohibió el uso del espiritismo por 36 siglos y es él quien libera a los esclavos de Egipto. Eso es y se da en esa época. En la siguiente encarnación, que es la octava, vamos por la octava, son 14 encarnaciones, hermanos. Ya voy a darle un poco más rápido para que podamos avanzar. En este caso, estamos hablando, vamos a ver, no estoy muy segura, pero la madre de Confucio, ¿sí? Ella nació en China, prácticamente, bueno, ahí se hace esposa de Sun Lin Qi, que era oficial militar, era de bajo rango, ¿sí? Él pierde, se conoce por su valentía en las batallas, porque participaba allí. Él pierde la vida, ¿sí? Y en este caso, a María, siendo Yang, le toca prácticamente criar sola a Confucio, que es madre de Confucio. Y es donde a través de este nacimiento se crea también a la humanidad los progresos siguientes que vemos, ¿verdad? Sobre la China, que seguía pujando las riquezas,
que había necesidad de renovar las leyes, sí, que fue lo que dio Confucio, la ley que estudiaba a los sabios en el mundo y que además hacía una diferencia entre la doctrina Veda y la doctrina que él impuso, que era contemplar la tolerancia, la bondad, la benevolencia, el amor al hermano, el cumplimiento del deber y el respeto a los mayores, ¿sí? Hay una información por allí de que hay otro nombre, pero como son entre los... yo investigué muy bien porque yo tenía un nombre que era Sun Lian, en este caso, perdón, Kai At, el nombre de la hermana María en esta encarnación. Pero investigué muy bien y el nombre que me da es Jan, que es el que vemos ahí. Ese es el nombre que me dan porque es precisamente en esta encarnación la madre de Confucio, que en nombre chino es Kai Yusen. Ese es el nombre chino de Confucio, que es el filósofo más grande y respetado de China. Sí. Luego de allí, ajá. Disculpa, hermana. Busqué aquí en el libro de María, de la vida de María, y dice que más había el gran foco de población en la China, donde Sarabastí dejó grandes afinidades y memorias de su paso por sus prédicas, que quedaban dadas en la ley por su hijo Brahma. O sea, aclarando el punto anterior. Que Ok. Sarabastí sí nació en China y su hijo China. fue Brahma. Y más adelante aquí mismo dice... Ok. En el Sinai aparece Kai Ax, que dio vida a Kai Huchen Confucio, que es la que estás hablando ahorita, ¿no? Ajá. Entonces, él dice que se llamaba la Madre María, pues, Kai Ax. Kai. Ajá. Que es la información que yo tengo. Pero En el libro de María, pues, dice. En el libro de María, sí. Pero que tú investigas, uno investiga en la cultura china, en la información que se tiene, y ya la tienen como Yan Shensai, ¿verdad? Pero bueno, sabemos ahí que tuvo la encarnación en China. Novena encarnación es Niset, la abuela de David. De aquí no tengo mucha información. Sé que nació a principios del siglo X antes de Jesús en Israel. Es abuela de David y vivió en esa época. En este periodo corresponde a la época de los jueces de la historia de Israel antes que el pueblo de Israel tuviera un reino unificado bajo Saúl, seguido por David. O sea, aquí lo que yo tengo entendido que fue la transición de Israel en ese tiempo, de las tribus de Israel estaban organizadas de manera descentralizada, ¿sí? Y los jueces estaban como líderes temporales. Entonces fue un periodo de transición que culminó con el establecimiento de la monarquía de los israelitas bajo Saúl y posteriormente pasa a la mano de David, ¿sí? Bajo David. Pero todos estos hermanos, es interesante porque todos estos hermanos han venido, vienen en familia, ¿sí? Todos estos espíritus vienen en familia y llegan a encarnaciones y entonces se encuentran unos y vienen con el papel de ser o esposos o hijos, etcétera. Pero lo cierto es que María no deja de ser mujer y no deja de ser madre. En la décima, conocida como Eliasim, ¿sí? Aquí estamos en el quinto día de la creación. Acá nace en Jordania, en Jerusalén, contrae nupcias con un hermano de nombre Amos, ¿sí? Hijos que procrea Isaías, profeta de Israel.
Aquí viene entonces Isaías, donde crea esa escuela laiciana. Y es donde promete la venida de Jesús, quien fundará el imperio de la paz y anuncia el juicio de mayoría. También escribió una Hermana, una parte. pregunta. ¿Isaías es el espíritu de Jesús? Isaías es el mismo espíritu de Jesús. Creo que sí, sí lo es, hermano. Es el mismo. Esta pregunta es interesante porque en muchas existencias la hermana María le da vida al espíritu de Jesús. ¿Sí? Entonces, vean cómo vienen las afinidades, cómo viene el trabajo de los 30, de los 29 misioneros, bueno, después se sumó Teresa de Jesús, pero cómo es que venían los 29 trabajando en conjunto, ¿sí? En diferentes ciclos de la humanidad y que cada siglo corresponde a un día de la creación, recordando que existen 7 días de la creación, por eso ahorita estamos pasando deberíamos estar en el 7º, yo digo deberíamos porque todavía no, estamos lentos, como habíamos dicho al principio. Entonces, sí, hermano, o sea, la Madre María le viene dando también vida al Espíritu de Jesús y Jesús viene realizando también obras a lo largo de esas existencias, ¿sí? Creando leyes, reformando a la humanidad, ¿sí? Creando entonces temas con la bondad, el respeto, la paz, todo eso hacen los espíritus en conjunto con los 29, ¿no? Definitivamente. Luego pasamos a la encarnación que viene siendo Valquiria, ¿sí? Disculpa, hermana. Ajá, Es que adelante. estaba leyendo aquí, un momentico en el libro de María. Dice que al efecto desencarna la abuela de David y nace de la mujer de Eliacín. Ella nace de la mujer de Eliacín para ser mujer de Amos y parió a Isaías, que era el mismo legislador que le pronosticó al pueblo su caída. Le prometió al Mesías Jesús y anunció las cosas todas hasta el juicio. O sea que entonces Isaías era el mismo legislador. Según aquí que está hablando en el libro de María. O sea, que Jaime. Sí, que Jaime, exacto. Y el mismo Moisés y el mismo maestro Joaquín Trincado. Entonces, pero dice que aquí en el libro de María, dice que Eliacín ella nace, o sea, su madre fue Eliacín para ser después la mujer de Amos, ¿sí? Pero no da el nombre. Tú me colocaste aquí que esa es la 10ª de ella. Entonces tengo una confusión. ¿Le coloqué qué? Aquí Eliacín colocaste como la 10ª encarnación de la Madre María, ¿no? En cambio, en el libro de la vida de María, dice que ella es que nace de la mujer de Eliacín. Dice que desencarna la abuela de David, que fue ella, ¿verdad? Ajá. Y nace de la mujer de Eliacín para ser mujer de Amos. Ok, no es Eliacín No es Eliacín, no, o sea, el maestro aquí no le da el nombre, ¿no? Porque más adelante dice aquí en el libro de María que nos toca investigar pues los nombres que él no le dio a la Madre María. Ok. Había que verificar. Ajá. Listo, hermana, gracias. Bueno, pasamos entonces a la encarnación 11, que es Valquiria, en este caso. Nace, ¿sí? En Grecia. Ese es el área de nacimiento de la hermana. Y interesante porque es que Valquiria ingresa en el 5.º día de la creación, ¿sí?
Está Grecia con Zeus, que está durante el reinado, está el rey de Atenas como papá de Antulio, ¿sí? Contrae nupcias con alguien que tiene el nombre de Aman, Arusat, ¿sí? Y procrean Antulio. Aquí este sí es el espíritu de Jesús, ya lo sabemos. Ujú. Entonces, ¿qué hace en esta época? O sea, prácticamente si ustedes se ponen a ver, hermanos, la hermana María, ese espíritu, siempre trajo como misión el traer a los espíritus que venían con esa misión de hacer, ahí sí que progresar a la humanidad, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos de Antulio? Pues es un filósofo astrónomo, ¿sí? Antulio, aparte de eso, pues aparte de ser filósofo y astrónomo, sabía matemáticamente que los planetas giraban alrededor del Sol y que además de eso, pues es en esta existencia una víctima de los hermanos religiosos, porque sabemos que desencarna gracias a la cicuta que ordenó darle el sacerdote a este hermano en plena plaza. Gracias también a la ayuda de Iris, ¿sí? Entonces, bueno, los que han leído el Te Perdono saben más o menos la historia. Seguimos en la siguiente existencia de la hermana, que pasa a ser Fenarete, ¿sí? Sigue estando en el mismo quinto día de la creación. En este caso fue la madre de Sócrates. Nace en Grecia y contrae nupcia con Sofrónico. Creo que así se pronuncia. Resulta que, bueno, como da vida a Sócrates, en esta encarnación, la hermana logra ser nuevamente ese espíritu que enlaza una vida con la otra y que va enlazando vidas con los maestros, y trae Sócrates entonces la existencia también de un único Dios. Sócrates no deja nada escrito. También en esta existencia fue juzgado por 500 jueces, de las cuales con 6 votos de mayoría es condenado a beber la cicuta, ¿sí? Vuelve a morir el hermano a través de la cicuta. Sabemos de Sócrates que utilizó la enseñanza y el diálogo que se empleaba a través de la dialéctica, y que se designó como nombre la mayéutica. Su máxima también aquí fue: conócete a ti mismo, ¿sí? Y a partir de su humilde postura de que yo solo sé que no sé nada, demolió falsas teorías que andaban populando en esa época. Entonces, el hermano, hijo de, en este caso, de esta hermosa mujer, ¿verdad?, que se hace llamar Fenarete. Esa fue entonces otra de las existencias en el quinto día de la creación. Interesante, ¿no, hermanos? Ahí vemos cómo es el recorrido de María a través de cada una de las encarnaciones.
Aquí en la 13ª encarnación nace como Ocrisia. Y Ocrisia termina siendo esclava de los romanos. ¿Sí? Nace entonces en el 5.º día de la creación. Esta mujer es originaria de una ciudad que se llamó Corniculum, ¿sí? Es capturada y llevada a Roma como esclava después de que su ciudad o donde ella vivía fue conquistada. De allí, en esa existencia, procrea a Servio Tulio, ¿no? Que lo conocemos como el espíritu de verdad en esa existencia. Servio Tulio encarnó, o sea, el espíritu de verdad encarnó como Servio Tulio, y entonces imagínense, la reina del amor le da vida al espíritu de verdad. Resultó que en esa época esta hermana era la preferida, era la esclava preferida de Tanaquil, la esposa del rey, ¿sí? Se dice que en esa época a Servio Tulio se le vio un signo como que se le formó algo aquí blanco arriba, una luz, y ella, Tanaquil, vio esa luz en el niño, ¿sí? Entonces ella dio y dijo, no, este niño está destinado para que sea grande, para que traiga sabiduría. Entonces ella prácticamente lo cría como su propio hijo, ¿sí? Más tarde, luego, el mismo Servio Tulio se convirtió en el 6.º rey de Roma, ¿sí? Y es conocido por sus reformas sociales, por sus reformas políticas, y hace la reorganización del censo, de la introducción de nuevas divisiones en las poblaciones, habla de la riqueza, tuvo mucha influencia en la parte militar y en la parte política de Roma. Entonces, hermanos, como podemos ver, todas las existencias que hemos podido alcanzar de la Madre María, mujer hermosa, dándole vida a los maestros misioneros, ¿sí? Al espíritu de verdad, imagínense. Entonces, ¿cómo no llamarla? ¿Cómo no llamarla la madre de la humanidad? ¿Sí? Última encarnación, María de Nazaret, ¿sí? La madre de Jesús. Bueno, de estos ya sabemos casi todos, hemos estudiado sobre María, ¿sí? Ella nace ya en el 6.º día de la creación. Es importante puntualizar en esta época, ya 6.º día de la creación, ya entrando al 7.º día. Hoy día nosotros ya tenemos como toda un ejemplo, obras, acciones, y a nosotros ahorita nos toca únicamente que accionar, estudiar, sí, comprender, sí, pero también obrar, hermanos, porque ya los maestros ya dejaron todo, estos 30 misioneros ya han dejado toda una planicie en el mundo tierra de sabiduría para que nosotros logremos accionar y por fin hacer llegar ese 7.º día a la tierra, que es la entrada de la comuna, ¿sí? Y además de entrada, pues desarrollar la comuna como tal, ¿sí? Ya viviríamos y viviremos de otra manera los que nos toque vivir por amor y por justicia, seguir llegando al mundo tierra, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La Madre María nace en este 7.º día de la creación, en el Jordán, en el hermoso valle de Jericó, en Israel, ¿sí? Ya sabemos, sus padres Ana y Joaquín, con facultades medianímicos y medianímicas, que espíritus pues sabían que tenían que desarrollar a la Madre María, esa joven pequeña de 16 años,
prepararla para que fuera la mujer o la esposa de José el carpintero, quien también tenía facultades medianímicas, en este caso evidencia, audición. Ya sabemos que viene José como viudo de quien fue su esposa Débora, la cual ya traía 5 hijos. María se casa a los 16 años con José, ¿sí? Dijera por allí el hermano Luis, su regalo fueron los 5 hijos, aquí está sus flores, sus flores, ¿no? 5 hijos que ya traía José, y pues además de ellos tuvieron 7 hijos más, ¿verdad? Para hacer un total de 12. Por eso es que no podemos nosotros de reconocer la fábula que sigue indicando las religiones sobre la Virgen María y sobre el patriarca José, porque si se le llama patriarca es porque precisamente completó el tener 12 hijos. A nadie más se le llama patriarca. A usted se le va a llamar patriarca si usted tuvo 12 hijos, ¿sí? Entonces, ahí es donde vemos la gran misión de la Madre María, ¿sí? En cada una de sus encarnaciones fue madre, fue esposa, fue hija, trajo sabiduría, trajo amor, trajo bondad. Además de esto, cierra como con un broche de oro, porque no únicamente cría los hijos que ella, de esos hijos que salen de su claustro materno, sino que adicional adopta a los hijos que trae ya su esposo. Y que eso nos indica a nosotros como ejemplo de que el amor trasciende. El amor debe trascender en la mujer cuando es madre. Reconocer que hoy el hijo de tu vecino, el hijo de tu hermana, el hijo de tu prima, también, si el amor ha sido ya expandido en ti y tienes un mayor grado de conciencia y grado de avance de progreso como espíritu, usted va a reconocer a esos hijos, a esos niños como sus hijos. ¿Sí? O sea, nos va a doler. Vamos a poner, ¿por qué? Porque tenemos mayor sensibilidad, mayor progreso. Por eso es que la Madre María, hoy en espíritu, dice, llamadme en el momento que tú tengas dolores y yo voy a estar contigo. Madres. ¿Y por qué va a estar con nosotros? Porque sencillamente el grado de amor de esta hermana es tan sensible que la misma sabiduría, que su mismo grado de amor hace que llegue hacia nosotros para darnos aliento, para darnos lo que nosotros en ese momento imploramos, por decirlo así, o necesitamos. Entonces, es allí donde pues se percibe el gran amor de la Madre María. Vemos pues que después lo que pasó con Jesús y toda la situación que vivió, se fue con Jaime, ¿sí? Su hijo menor, que es el legislador de siempre, que siempre ha sido y sería el juez, ¿verdad? Que su hijo Jesús anunciaba al juzgar los vivos y los muertos, pues se fueron a España, ¿sí? Al desencarnar Jesús. Jaime cambia de nombre, se llama ahora, o se llamó allí Santiago, el apóstol de España, y queda la Madre María también allí en España con Jaime, que están prácticamente, se conciben allí, y tiempo después la hermana desencarna, pero en España María también agarró para educar a las mujeres de España, las madres de España, educarlas a cómo ser madres, a cómo ser buenas madres. Entonces, no dejaba de trabajar en su legado, en su misión, y de
tener siempre la disposición hacia el amor y hacia el progreso, hacia la bondad, hacia la hermandad, hacia la suavidad, hacia el sentimiento. O sea, es un espíritu de mucha luz, de mucho amor. Una de las palabras y algo que ha dicho ella a través de comunicaciones es: no me honra más cuando mis hijos me llaman madre, antes que me llamen virgen. Pero aún así, si mis hijos así me llaman, yo asistiré. Pero me honra más y voy con más alegría cuando me reconocen como la Madre María. Y es así como cerramos entonces, hermano y Hermana, hermanas, el estudio de hoy. Adelante. una cosita cortita también. Ella también fue madre de Marco Tulio Cicerón, que fue el espíritu de verdad. Se llamó Elvia, Elvia. y de Tulio Cayo, pero ahí sí no se sabe cómo era el nombre de ella, pero de Tulio Cayo también. Ahí no, o sea, en el último se sabe cómo se llamó. Sí, en el último no se conoce. Ok, lo voy a anotar aquí, hermano, para investigar. Entonces, bueno, ahí se suma otra existencia, otras dos existencias. Entonces, yo creería que ha tenido muchas más existencias. Yo estuve en una comunicación particularmente del hermano Jesús, donde él decía que ellos han venido más a la tierra, pero ahí hay o hubo ocasiones donde venían siendo espíritus como no con tanta misión o tanta fuerza de misión en ese momento, sino que venían como un tema como más de descanso, medio descanso. Entonces son encarnaciones, vamos a llamarlo así, son encarnaciones que pasan desapercibidas para la humanidad. No ¿Sí? trascendente. ¿Cómo dice? No lo escuché, hermano. Encarnaciones que no tuvieron mucha trascendencia, pero no, Exacto. fueron muchas. El maestro Joaquín Trincado lo mismo, él también vino más veces, lo que pasa es que no se han conocido, ¿no? Sí, exacto. No se han conocido porque no han sido trascendentales, pero también es a propósito, ¿no? El hecho de no trascender mucho es porque, digamos que vienen de una forma muy sigilosa, más tranquilos, que era lo mismo que nos preguntábamos de Jesús, ¿no? ¿Qué hubiese sido de Jesús si no hubiese estado ahí en la cruz? ¿Realmente lo recordaría la humanidad hasta hoy? Todo niño que nace, todo espíritu que nace, sabe de Jesús. ¿Sí? Imagínense cuántos siglos no han pasado. Entonces, ahí es donde está lo trascendental y lo no trascendental. Cuando nosotros no somos trascendentales en una existencia, no somos recordados. Pero no deja de ser verdad de que has encarnado, ¿no? Que has encarnado muchas veces. Y yo estoy segura que la hermana María ha encarnado muchas veces más, igual que Jesús, mismo maestro juez, etcétera, ¿no? Maestro Joaquín Trincado también encarnó en Argentina un siglo antes, se llamó Francisco Lamprida, fue legislador en Tucumán, creador de la Constitución argentina. Siempre él venía como legislador, lo Y, este, asesinaron. y eso es uno de los puntos bien importantes, hermano, porque eh, quiere decir que siempre hay en el espíritu una remanencia de lo que ha sido siempre. Por ejemplo, María siempre fue mujer y madre, ¿sí? Joaquín Trincao siempre de alguna manera ha legislado, ha sido legislador, ¿sí? Y así, el mismo espíritu de verdad. Entonces, así es como que también a través de esos mismos rasgos es que podemos identificar existencia de los hermanos. Más, como yo inicié este estudio de hoy, que
La intención de esto no es curiosear qué existencia tuvo la hermana por curiosidad, etcétera. No, nos lleva a nosotros a la investigación, al estudio, es para reconocer, para asentar en nosotros, para tener la conciencia de qué grado de espíritu de progreso han llegado al mundo tierra, como nada más y nada menos que la hermana María de Nazaret, porque es nuestra hermana, hermanos, con un grado de progreso mayor que es respetable totalmente, admirable totalmente, pero nuestra hermana en fin, ¿sí? Esto es lo importante que quiero puntualizar de este estudio, que nosotros hacemos esas investigaciones no por curiosidad, no por ahondar o por eh, criticar una existencia, no, más bien por enaltecer una existencia, por saber el sacrificio que hacen estos espíritus, que también son ejemplos nuestros, porque a nosotros nos va a tocar, hermano, nos tocará también ser legisladores, ser un espíritu así como el de María, ser un espíritu de verdad. Para allá vamos. Por eso nos toca a nosotros también investigar, profundizar y saber qué nos espera y cuánto nos toca trabajar. Cuánto, hermano, para poder sentir ese amor hacia una humanidad, hacia un mundo entero. Entonces nos toca muchísimo trabajar, pero no deja de quitarnos la emoción, por lo menos particularmente a mí, no deja de quitarme la emoción de saber de que ese progreso que nos habla y nos dejó plasmado Joaquín Trincao Mateo en su obra, de que hay un siempre más allá, que el progreso sigue y no se acaba. Eso al final, un ejemplo como el del Espíritu de María y demás misioneros, nos deja el agrado a entender y reconocer y comprender que seguimos luchando y que yo quiero seguir luchando para poder llegar a ser esos espíritus de luz, de progreso, donde hay una legión de espíritus que sigue para salvaguardar y ayudar a otros hermanos. Entonces, nada, yo les doy las gracias, hermano, porque ya nos pasamos mucho tiempo, pero bueno, creo que ameritaba muchísimo el hecho de poder estudiar a María, de estudiar este gran espíritu, ¿verdad? Que nos ha dejado un gran progreso y nos ha dejado plasmado en el alma y en el espíritu el amor, ese amor que no tiene distinción de ninguna clase. Y de eso, pues, hermanos, llevamos hoy arraigado, ¿no? En esencia, esa potencia y ese amor de la hermana. Entonces, un Osana Eloí para ese gran espíritu de María de Nazaret, que la reconocemos como su última existencia. Así que muchas gracias a mis hermanos. Gracias, hermana, por este estudio tan maravilloso. Qué gran ejemplo de esta madre, María. Hermosísimo, sí. Bueno, mis hermanos, entonces, nada, no queda más que despedirnos. Les mando un fuerte abrazo. Dejo un micrófono abierto para los que quieran decir algo más, que se llevan, que sienten. Yo por lo menos ahorita siento una gran fuerza de energía y estoy segura que la Madre María está presente. Sí, yo me sentí en esta clase también, vi la resaltación de la mujer en todos esos tiempos de vida que como gran ejemplo. Pude ver también el trabajo que podemos también ir identificando con aquellos hombres que están en la actualidad y vienen haciendo posiciones guerreras, aun cuando sean unas posiciones que podamos ver lejos de lo que es realmente el contexto de lo que quiere el espiritismo. Vienen muchos hombres y mujeres a la existencia, a la vida, a luchar de alguna manera y a hacer victorias en ese ser, con las palabras, con los valores realmente morales para fijar en ese tiempo. Y yo sentí, así como lo siente usted,
sentí la fuerza de del trabajo que vienes haciendo y digamos, de ese agradecimiento que tenemos. Hablo por todos, porque si hemos durado hasta el final, pasadas las horas, es porque estamos en agradecimiento. ¿Cómo nos vienes conduciendo en función del estudio por grado de lo que es la Escuela Magnético Espiritual? Hermana, adelante, esta clase fue muy maravillosa para nosotros. La sentí en profundidad, vi el peso de la mujer dentro de los diferentes trabajos que hizo la hermana y también vi el trabajo del hombre en los hijos. Es decir, que puedo decir, si bien los grandes misioneros, cuando podemos ver que alguien viene, podemos decir, o puedo decir yo, que cuando logremos ver a alguien que tenga la mediunidad, un hijo puede heredar bien esa mediunidad. Si hay una madre entre nosotras normalmente que tenga desarrollo de facultad medianímica, debe haber entre los hijos un niño facultado bajo el mismo nivel de mediunidad. Algo trae. Está. Bueno, hasta allí, mis hermanos, y buenas noches. Fue una gran clase. Muchas gracias, hermano Oxana. Mi gran punto Bueno. de detalle. Adelante. Gracias, por la clase de hoy. De verdad que vemos la grandeza de esa Madre María, de todas sus encarnaciones. Y escuchándote, pues, en la clase de hoy, a mí, por lo menos, se me aclararon unos nombres que no lo sabía. Gracias por la investigación que hiciste. Y bueno, seguimos adelante en el estudio y feliz de poder compartir con ustedes todas estas clases. Que tengan un feliz desdoblamiento. Gracias, hermano Mariel. Bueno, hermanos, entonces damos por culminada la clase de hoy. Muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo fraternal. Pasen un feliz desdoblamiento y que tengan una hermosa semana. Bueno, vamos cargados con la energía de la Madre María, nada más y nada menos. Entonces, para mí también es un placer. Siempre digo que hay un motor que nos lleva a estudiar, que nos lleva a indagar, y créanme, mis hermanos, que ustedes son un motor muy grande para mí, para yo también verme en el cumplimiento de mi deber y cumplir mi misión en esta existencia, que lo hago con mucho amor, con mucha certeza y con la mayor convicción. Así que reciban un fuerte abrazo fraternal y siempre más allá, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, buenas noches. Que pasen una feliz semana. Gracias, hermano. Hola, hermano, hasta siempre. Hasta siempre. Hasta siempre. Buenas noches. Feliz noche. Hasta siempre también, hermano. Gusto tenerte por acá, hermano Daniel. Creo que estabas por allí con tu madre. Si quieres, abre el micrófono para poder escucharte. Ahí estamos. Ajá. Estamos acá desde el departamento del Meta, Colombia. Ok, perfecto, buenísimo. Les mandamos un fuerte abrazo. Quien te acompaña es tu madre. Sí, señora. Un fuerte abrazo, hermana. Qué bueno tenerlos por acá. Agradecidos y aprendimos mucho esta noche. Qué bueno, me alegra muchísimo. Por aquí estamos los domingos, son bienvenidos cuando quieran. Listo, hermana, ya estamos en contacto entonces. Perfecto, un abrazo, pasen feliz noche y son bienvenidos para nosotros. Igual, hermano, un fraternal abrazo. Hasta luego. Hasta luego.